Hola, muy buenas noches. ¿Se escucha bien? Aló, Cristian, yo te escucho bien. Estoy consultando a los chicos, a Fer por ahí, a ver si me responden. Aló, aló, si alguien está en el chat, me puede responder, ¿se escucha bien? Nadie me responde. Están llegando atrasados. Así parece. Ya, me dicen que se escucha bien, así que comencemos. Bueno, Excelente. antes de comenzar, una pequeña libertad, felicitar a los colegas de Uruguay y Colombia, que hoy día pasaron a la segunda fase, octavos de final del Mundial. Parece que este es el Mundial de los Latinoamericanos, esperemos que así sea. Estoy acá en un improvisado espacio, me ha tocado correr, pero da igual porque acá el actor principal es Hernán, a quien presento. Bueno, amigo, hemos trabajado en algunas cosas por ahí juntos. Hernán es ingeniero civil en computación informática, es además diplomado en estrategia y control de gestión. Y desde el año 2006 se desempeña en forma continua en organizaciones públicas y privadas, asumiendo diversas funciones desde la ejecución de proyectos de implementación hasta la dirección y gestión organizacional. Bastante experiencia en el área, yo sé que ha trabajado con varias bibliotecas, en el Museo de la Memoria también, Biblioteca Nacional por ahí. Y hoy día Hernán nos va a hablar sobre DSpace, que muchos de ustedes probablemente hayan escuchado o conozcan. Es un sistema de código abierto para desarrollar repositorios digitales. Hernán hoy día nos va a hacer una breve introducción al sistema, ¿ya? Repasando un poco la historia y la evolución del sistema, explicará también las características básicas que tiene y abordando aspectos estratégicos de cómo llevar a cabo un proceso de implementación. Para finalizar con un demo donde nos mostrará en definitiva cómo se utiliza el sistema. ¿Ya? Hernán es especialista, como les digo, en el tema, así que por favor todas las consultas que tengan las pueden hacer en este espacio, vía Twitter, vía Facebook o bien en nuestra comunidad, en nuestro sitio web aprender3c.org. Sin más preámbulos entonces, dejo con ustedes a Hernán. Ok, Cristian, muchas gracias. Muchas gracias por la presentación. También me sumo a tus palabras de felicitación a todos los amigos de Uruguay, Colombia, que clasificaron hoy día al Mundial. Y en realidad eso es súper bueno para todos los latinoamericanos en general. Así que muchas felicitaciones. Agradecer también a Cristian y a todo el equipo de Aprender 3C por la invitación a conversar un poco y contarles de este software que es DSpace. Trataré de hacer un breve repaso dentro del tiempo que tenemos disponible para que conozcamos las principales características del software y nos metamos y nos adentremos un poco en sus capacidades y qué es lo que ofrece y lo que podemos obtener de él. Voy a partir con una PPT para luego continuar con una demostración práctica de lo que es el software y luego también, bueno, disponible para contestar todas las consultas que vayan saliendo. Así que bueno, aquí estamos viendo la agenda que preparé con el fin de dar un contexto a esta presentación.
Bueno, como les comentaba Cristian, yo soy ingeniero civil en informática, soy un profesional que me ha tocado trabajar en estos temas casi por casualidad de la vida. Empecé trabajando en la Biblioteca Nacional y de ahí empecé a trabajar mucho con profesionales bibliotecólogos, también otros colegas informáticos también. Y bueno, tuve que aprender desde el comienzo todo el lenguaje, eh, eh, todo lo que implica trabajar en una biblioteca y después en el camino también aprender sobre otros tipos de servicios de información como son centros documentales, también el Museo de la Memoria, en fin. También he trabajado con archivos y siempre en el contexto de los software con licencia open source. Bueno, voy a partir primero haciendo algunas definiciones. Me van a disculpar los bibliotecarios aquí o los que son especialistas en los temas. Para mí es importante hacer algunas definiciones en cuanto a conceptos que probablemente algunos profesionales que no somos especialistas en el área de la bibliotecología o más de lleno ya en la información, nosotros necesitamos muchas veces aprender ese idioma y aquí hago algunas definiciones para los colegas que no están metidos 100% como especialistas en esa área. Luego voy a hablar un poco de la información en las organizaciones para empezar ya a meternos en el tema de qué significa el trabajar con la información. Luego hablar de tecnologías y herramientas de software, qué es lo que tenemos disponible en este minuto. También hablar qué implica trabajar en proyectos de implementación de software. Como les digo, mi especialidad es la informática y me gustaría a mí en esta presentación darles la visión que tiene un ingeniero en informática o un especialista en informática en estos temas. Yo sé que nos topamos en nuestros campos de aplicación de nuestros conocimientos, nos topamos en muchas cosas y creo que es bueno hacer una visión general de cuáles son las etapas de los proyectos de implementación de software. Luego haré la presentación de DSpace. Vamos a hablar un poco de la historia, algunas características importantes que hay que tener en cuenta. Luego haré una demostración de qué es lo que implica la implementación de DSpace. Voy a dar algunos tips ahí para que tengan en cuenta en cuanto a las instalaciones. Demostración de una implementación de DSpace en un servidor local que tengo aquí instalado en mi computador. Y finalmente algunos ejemplos de repositorios digitales que ya están implementados en DSpace alrededor del mundo. Y bueno, espero que sea de provecho para toda esta presentación. Como les decía, iba a partir con algunas definiciones que son importantes tener en cuenta. ¿Qué es lo que significa, por ejemplo, un dato? Es una representación simbólica, ya puede ser numérica, alfabética, algorítmica, etcétera, de un atributo o variable cuantitativa. Los datos describen hechos empíricos, sucesos y entidades. Aquí lo importante es destacar que el dato no constituye información alguna si es que no se le da un significado. Después la definición de información que hay que tener en cuenta es que es un conjunto organizado de datos procesados que constituye un mensaje que cambia el estado de conocimiento del sujeto o sistema que recibe dicho mensaje. Después, ¿qué es lo que se entiende por documento? Es un testimonio material de un hecho o acto realizado en el ejercicio de sus funciones por instituciones o personas físicas, jurídicas, públicas o privadas, registrado en una unidad de información en cualquier tipo de soporte, ya sea papel, cintas, discos magnéticos, fotografías, etcétera, en una lengua natural o convencional. Yo creo que eso es la base que debemos tener en cuenta para entender de qué estamos hablando. Me disculparán si las definiciones no son las académicas, pero desde el punto de vista general creo que representan bien cada uno de esos conceptos. Luego, si hablamos de repositorio, podemos decir que es básicamente el lugar donde se guarda algo. Luego, repositorio digital, estaríamos hablando de un sitio web centralizado donde se almacena y mantiene información digital.
habitualmente bases de datos o archivos informáticos, pueden contener los archivos en su servidor o referenciar desde su web al alojamiento originario. Aquí ya nos metemos en conceptos que son los que engloban este sistema de DSpace, que es del cual voy a hablar en un momento. Gestión documental, conjunto de normas técnicas y prácticas usadas para administrar el flujo de documentos de todo tipo en una organización, permitir la recuperación de información desde ellos, determinar el tiempo que los documentos deben guardarse, eliminar los que ya no sirven y asegurar la conservación indefinida de los documentos más valiosos aplicando principios de racionalización y economía. Teniendo claro eso, empezaremos a hablar de la información en las organizaciones. Para mí, esto es algo que yo así lo entiendo, la información es casi un activo en las organizaciones de hoy en día. Y no me refiero a organizaciones en particular, sino que a la información, o sea, la organización que uno se le venga una idea de organización, vamos a tener que la organización es casi un activo. ¿Y por qué no es un activo? Porque los activos formalmente son en una empresa, son los bienes que aparecen en los balances a fin de año. Pero sí, desde el punto de vista estratégico, la información es prácticamente un bien de la empresa que, cuando es bien utilizada, le entrega dos cosas muy importantes. Una es valor, ya sea para sus usuarios, clientes, empleados, colaboradores, accionistas, en el caso de las empresas, y en general aporta valor a los habitantes. ¿Qué quiere decir que aporta valor? La información significa que nosotros estamos utilizando algún dato o algún conocimiento para sacarle provecho. En cuanto a las áreas que nosotros nos planteemos, puede ser el área académica, en cuanto a la toma de decisiones en las empresas, todo fluye a través de la información y, bueno, si contamos con información, estamos generando algún valor a través de ella, ya sea nuevo conocimiento o decisiones que nos permitan además mejorar lo que es la competitividad. ¿Qué significa la competitividad? También, si nos planteamos en el caso de una persona, tal vez la competitividad signifique para un estudiante sacarse mejores notas, aprender mucho más rápidamente algún conocimiento que se requiera. Y en cuanto a las empresas, también a aplicar algunos conceptos de eficiencia, oportunidad. La información también, en el caso de ser bien utilizada, permite accederla desde cualquier lugar. A eso se refiere la ubicuidad. La disponibilidad, esto significa que la podemos tener disponible 24/7. Y la permanencia significa que la podemos tener disponible a lo largo del tiempo, puede ser guardada y accedida cada vez que se requiera. ¿Qué significa utilizar bien la información? Significa facilitar el acceso optimizando los procesos de la oferta y el consumo. ¿A qué me refiero con la oferta y el consumo? Me refiero a cómo nosotros hacemos que la información esté accesible para las personas que la requieran. Y el consumo es cómo accede ese usuario final a la información. La información puede estar disponible por muchos medios, pero algunos medios pueden ser mucho más eficientes que otros. ¿Cómo lo hacemos? Utilizando las mejores herramientas puestas a nuestro alcance. La forma en que las personas acceden al conocimiento y a la información. ¿Qué herramienta utilizamos? Bueno, depende principalmente del foco y alcance de la aplicación y también del tipo de licencia. Y eso es algo súper importante.
Yo he trabajado principalmente implementando software open source, porque lo que permite el software open source es no tener que estar amarrado a licencias, por una parte, que significa pagar por usar el software y muy probablemente pagar por actualizaciones, por acceder a mejoras, etcétera. Yo creo que muchos de ustedes lo saben bien. Y también significa que al momento de implementar tecnología open source, ya sea por pequeñas organizaciones o u organizaciones de mayor tamaño, el conocimiento que implica la implementación se queda con la organización. No es no es un equipo externo a las organizaciones los que finalmente implementan y desarrollan estos sistemas, sino que somos nosotros mismos los que podemos aprender a utilizarlos, aprender a implementarlos, y en fin, eso tiene un valor para mí, eh, para la comunidad en general y la comunidad local de las organizaciones. Por otra parte, también es importante que podamos acceder al código fuente para poder hacer mejoras al software y agregar las particularidades que nosotros necesitamos y que muchas veces los software comerciales no nos permiten implementar, o si los permiten implementar, nos cobran por hacerlo. Aquí tenemos alguna conceptualización para ubicarnos dónde estamos parados nosotros con respecto a los software para gestión de información. Hay un concepto mayor que es gestión del conocimiento, luego hablamos de gestión de información, y de aquí se descuelgan algunos conceptos como gestión documental, gestión de contenidos web, gestión archivística, colaboración empresarial, y acá tenemos también en un nivel superior lo que es la gestión de contenidos empresariales o SM. Y también se está descolgando aquí conceptualmente lo que son los repositorios de conocimiento. En cuanto a las tecnologías que podemos ver, algunas de ellas que puse como ejemplo para contextualizar al software DSpace, que es lo que vamos a hablar hoy día, hay muchas, hay varias, y son las que aquí se están viendo. Acá probablemente dentro de todos los webinars que se van a dar con Aprender 3C, ya se ha hablado de OpenKM, probablemente se hablará también de algunas otras de las que están viendo aquí o algunas de las que no están. A nosotros, como les decía, nos interesa el software con licenciamiento open source. De las que estaban en esa lista nos quedamos con esta, y finalmente si les damos alguna categorización podríamos decir que estamos hablando de gestores de contenidos empresariales cuando mencionamos Alfresco, Exo o Nuxio, gestores documentales como OpenKM, Knowledge Tree y Quimios. En cuanto a los repositorios de conocimiento tenemos DSpace. Aquí este fue un error en la presentación. Aquí debería ir Fedora Commons, esta que se ve acá. Y en cuanto a la gestión archivística tenemos el Atom, que es Access to Memory, y el Archon. Yo dentro del estudio que he hecho me ha tocado trabajar fuertemente con DSpace, con Atom y también con Greenstone, muy por encima, pero también me ha tocado trabajar con él. Todo software de primera línea. Ahora pasando a otro tema, que es hablando de proyectos de implementación de software. Primero que nada, definir qué es un proyecto. Según la RAE, dice que es un designio o pensamiento de ejecutar algo. Y me quedo también con la definición que dice que es un primer esquema o plan de cualquier trabajo que se hace a veces como prueba antes de darle la forma definitiva. En general, eso aplica para definir lo que es un proyecto. Después, ¿qué es lo que me interesa a mí de un proyecto? Me interesa siempre tener un orden
y para eso hay mucha bibliografía en cuanto a la gestión de proyectos, pero yo voy a basarme en estas 4 etapas, que son las generales para cualquier proyecto. Ahí hay referencias de dónde se encuentra esta metodología. Primero, la generación de la idea, después vendría el estudio de preinversión, después la inversión y la puesta en marcha. Vamos a explicar a qué se refiere cada uno de esos puntos. Primero, la generación de la idea. Las 2 primeras etapas son las etapas, desde mi punto de vista, las cruciales, las principales. Si fallamos en estas 2 etapas, lo más probable es que nuestro proyecto no se lleve a cabo o se lleve a cabo con muchos problemas o sencillamente que fracase. La generación de la idea requiere hacer un primer diagnóstico de la situación actual, y eso significa identificar problemas que se nos presentan en nuestra organización o identificar también ineficiencias, que sería algo que queremos arreglar con nuestro proyecto. Si esto no existe, en realidad el proyecto no se justifica. Lo otro es que la vinculación del proyecto tiene que estar dada con la solución del problema. También significa la generación de la idea encontrar evidencias básicas para implementar el proyecto. Nosotros tenemos que justificar nuestro proyecto, o sea, tenemos que convencer a los directivos o al jefe, en fin, a toda la cadena de personas que van a decidir si el proyecto es viable o no es viable, si aplica a nuestra problemática. Y una parte importante también en la generación de la idea es hacer un análisis de los efectos futuros del problema o de las ineficiencias. ¿Qué pasa si nosotros no generamos ese proyecto para solucionar ese problema o esa ineficiencia? Vamos a tener un problema mayor, una ineficiencia mayor en el futuro, en fin. Esta parte es estratégicamente clave. Por otra parte, una vez finalizada esta etapa de la generación de la idea, tenemos la etapa de preinversión, que también es muy importante porque aquí tenemos el estudio de viabilidad económica. Eso quiere decir que vamos a tener que ir viendo ya, dilucidar cuánto sería el costo de solucionar ese problema o esa ineficiencia de acuerdo a las diversas opciones de solución que tenemos en el minuto de diseñar este proyecto. Este estudio de viabilidad económica disminuye la incertidumbre de qué es lo que va a pasar con nuestro proyecto en el futuro. Sencillamente, si nosotros determinamos que económicamente el proyecto no va a tener un apoyo, no va a tener presupuesto, tendríamos que dejarlo para más adelante probablemente. Ahora, eso va muy de la mano con todo lo que tiene que ver con la etapa anterior. Ahora, ¿cómo hacemos este estudio de viabilidad económica? Depende de la cantidad de información disponible. Es decir, podríamos hacer en una primera etapa algo muy simple y muy básico, que en algunos casos, cuando son proyectos de poca envergadura, va a ser suficiente con hacer un perfil. Y esto se trata de reunir información cualitativa, opiniones de expertos, cifras estimativas, en fin, información que nos permita determinar si el proyecto es viable o no. Ya cuando se trata de proyectos con un alcance mucho mayor, tanto en los efectos como en el tema económico, tenemos que pasar ya a una etapa de prefactibilidad y finalmente a una etapa de factibilidad. Esto por las cantidades de dinero que están involucrados, que permite proyectar costos y beneficios a lo largo del tiempo y lo que finalmente se traduce en un flujo de caja estructurado. Como ven,
para trabajar en proyectos que son de mayor envergadura, ya requerimos trabajar con profesionales especializados, ojalá, en la gestión de proyectos y administración de proyectos, porque esta parte, si no estamos capacitados para hacerlo, nos va a resultar muy difícil. Después viene la etapa de inversión, que ya sería, en el fondo, esto es la parte, se supone, más que debería ir más fácil si está todo bien hecho en las etapas anteriores, que significa que ya estamos en el proceso de implementación del proyecto. En esta etapa se materializan todas las inversiones previas a su puesta en marcha. Si hicimos bien las dos etapas anteriores, esta etapa debería salirnos un poco más sencilla. Aquí ya estamos prácticamente trabajando ya en nuestro proyecto. Luego viene la puesta en marcha, que es la etapa de operación, es decir, la salida ya a producción de nuestro sistema. Y bueno, la inversión ya materializada está en ejecución. Y aquí voy a destacar nuevamente que estas dos etapas son las claves. En la generación de la idea, lo importante es hacer un buen análisis de necesidades, definir los objetivos, y esto también es muy importante para convencer muchas veces a los directivos o a las personas que tienen que asignar los presupuestos, el alineamiento de la idea con la misión y la visión de la organización. Tenemos que estar solucionando algo que tenga un efecto real, práctico, ya sea para mejorar nuestros procesos, para dar un mejor servicio a nuestros usuarios, en fin. Cada uno ahí va a ver cuál es el problema que está solucionando. Y luego en la etapa de preinversión, tenemos que plantearnos una estrategia de implementación, y aquí destaqué tres opciones que tenemos en cuanto a la implementación de software. Una es el desarrollo propio, es decir, nosotros tenemos los programadores o los profesionales que van a crear la aplicación a partir de un papel en blanco, es decir, de cero. Nos basamos, también otra alternativa, basarse en una aplicación open source, o sencillamente vamos a implementar un sistema de software comercial. Y esto es estratégico porque en realidad para hacer la elección tenemos que evaluar variables de tipo económico, variables en cuanto a los tiempos, en cuanto a las capacidades del software. O sea, en realidad es un estudio que tenemos que hacer de las opciones que tenemos en el mercado. Y yo creo que lo que uno no debe hacer es desechar ninguna opción tan solo por ideas o por conceptos preconcebidos. Yo creo que lo que hay que hacer siempre es analizar ya sea las características técnicas duras del software, qué es lo que entrega, lo que ofrece, lo que no ofrece, fortalezas, debilidades, y además también desde el punto de vista económico. No creo que sea bueno desechar ninguna de estas tres opciones así porque sí. No es lo mismo que implementar un software, no es lo mismo que comprarse algo para uno mismo. Uno tiene la obligación de estudiar todas las alternativas y a partir de eso determinar la viabilidad económica a través del perfil que le había mencionado anteriormente. En esta etapa de preinversión, una vez analizado las alternativas que tenemos, las posibilidades de implementarlo, tenemos que hacer la elección de la herramienta de software. Ahí hay procesos internos de cada organización, de cómo lo hace a través de licitaciones, compra directa, en fin. Yo creo que en cada país tienen su propio método, a lo mejor muy similares unos de otros. Y también un tema importante en cuanto a la elección del software es la metodología de implementación. ¿Cuánto nos demoramos? ¿Cuál es el equipo de trabajo que va a estar trabajando ahí? Esos son temas importantes también. Una vez dicho eso, voy a pasar ya de lleno a lo que es la herramienta que nos convoca hoy día en esta presentación, que es DSpace.
acá tienen la URL con la cual pueden acceder a la página oficial del software. Como historia voy a decir que la herramienta se lanzó en noviembre del 2002 y hasta la fecha van 30 versiones estables lanzadas y hay una versión que está en desarrollo, que es la versión 5. Y bueno, como ven, es un software con un nivel de madurez importante. Es un software que fue desarrollado por la biblioteca del MIT. Bueno, yo creo que muchos o todos han escuchado hablar de esta universidad estadounidense y Hewlett Packard. Estas dos organizaciones en realidad le han dado al sistema desde su comienzo una robustez importante. DSpace es una herramienta de software muy sofisticada, de clase mundial, podríamos decir. Eso significa que está en los primeros lugares en cuanto a sus capacidades, a la calidad del software. Y bueno, integra muchas tecnologías dentro de su funcionamiento. DSpace, en palabras de sus creadores, es el software de elección para organizaciones académicas sin fines de lucros o comerciales que construyan repositorios digitales abiertos. ¿Qué podemos decir de DSpace también? Que es un repositorio desarrollado como un software de código abierto que se ideó principalmente para facilitar a las instituciones el problema de gestión y preservación de los distintos tipos de documentos que éstas poseen. Es una de las aplicaciones de repositorio más utilizadas a nivel mundial y es la primera aplicación utilizada por las instituciones de gobierno y académicas de los Estados Unidos. Dentro de la página de DSpace hay un lugar donde uno puede ver cuáles son las instituciones que están utilizando el software. Y en realidad son bastantes. Me gustaría que después le diéramos un vistazo para que ustedes se hagan una idea y sepan dónde encontrar esa información. Bueno, acá está la lista completa, esa es la URL. Y bueno, si tenemos que destacar algunos usuarios de DSpace, tenemos al Laboratorio de Propulsión de Jet de la NASA, el Banco Mundial, CEPAL, dentro de las organizaciones de la ONU, tenemos la Universidad de Yale en Estados Unidos, en Chile la Biblioteca del Congreso Nacional lo está utilizando, en Argentina el Ministerio de Educación también tiene DSpace, en Colombia el Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación, y en Perú Ministerio de Ambiente, y así la lista de usuarios de DSpace en Latinoamérica es bastante amplia. Hay países como el Perú que tienen más de 20, creo, instituciones o instalaciones de DSpace. Así que bueno, hay una comunidad muy grande de usuarios de DSpace a nivel mundial y eso está dentro de sus ventajas. Bueno, ¿por qué usar DSpace? Una, lo que ya había mencionado anteriormente, es una licencia open source, gran comunidad de usuarios y desarrolladores a nivel mundial. Tenemos más de 1000 organizaciones de todo tipo que utilizan DSpace. En cuanto a los desarrolladores a nivel mundial, significa que nosotros siempre estamos contando con cada lanzamiento, con nuevas características. DSpace es un software que está permanentemente integrando nuevas tecnologías, se están integrando nuevas funcionalidades que han mejorado, por ejemplo, el tema de las búsquedas. En fin, el estado del arte prácticamente de lo que ocurre en la programación, muchas de esas cosas están implementadas en DSpace. En cuanto a lo que nos interesa a nosotros como organizaciones, es completamente adaptable de acuerdo a las necesidades propias de cada organización. Y aquí nos referimos a las interfaces de usuario, por ejemplo. Es muy customizable, muy adaptable. En cuanto a la metadata, también
bueno, trabaja nativamente con Dublin Core, pero se puede trabajar también con otros estándares de metadatos. En cuanto a la navegación también presenta muchas ventajas, de eso después lo vamos a ver. Y en cuanto a la búsqueda también es bastante robusto. Hay un tema importante en estos momentos que está muy en boga, que es el tema de la interoperabilidad a través de protocolos estándares. Y acá podemos ver una lista de estándares con los cuales DSpace puede trabajar. O ahí, por ejemplo, tenemos Word, WebDAV, OpenSearch, OpenURL, RSS, Atom. O sea, hay varias tecnologías con las cuales nosotros podemos poner a disposición de los demás repositorios o demás instituciones nuestro propio acervo. Es un sistema también multilingüaje, más de 20 idiomas disponibles y adaptables. Esto también es muy importante en estos días, el tema de poder ofrecer un repositorio en varios idiomas. Podemos hacer el handle persistente. Esto se contrata con la empresa que entrega este servicio de handle. Esto quiere decir que podemos cambiar nosotros de URL, podemos reinstalar nuestro DSpace y después podemos seguir utilizando los mismos links. Tenemos tres tipos de interfaces: XMLUI, XMLUI para móviles y la interfaz JSPUI, que ya está en franca retirada. Lo que se está utilizando en estos minutos es la tecnología XMLUI. Es una de las tecnologías que utiliza DSpace para la presentación de los datos, de las interfaces de usuario. Puede ser utilizado por instituciones educacionales, académicas, de gobiernos, privadas, comerciales. No hay restricciones y eso es una de las ventajas de la licencia open source. Y en cuanto a lo que estamos guardando, puede administrar y preservar múltiples tipos de contenido digital: PDF, Word, JPG, TIFF. Esto viene de forma nativa, o también podemos incorporar otros formatos para que sean reconocidos por DSpace. Algunos puntos fuertes que destacar del software: es un software de clase mundial, fuerte arquitectura técnica, desde la versión 3.x, integra la interfaz para equipos móviles, manejo de flujo de trabajo y roles específicos, parametrización según colecciones de documentos, altamente parametrizable, eso es destacable. La documentación oficial es de excelente calidad. Yo a lo largo del tiempo que llevo trabajando, casi todo lo obtengo desde acá, de la documentación oficial, y cuando son temas muy específicos que resolver o problemas muy específicos, hay una comunidad de ayuda que está respondiendo permanentemente las consultas, responden prácticamente dentro de la hora muchas veces. Se integra con otros sistemas y también algo importante en estos momentos es que contribuye a los objetivos de la iniciativa de acceso abierto, u Open Access en inglés. Si hay que mencionar algunos puntos débiles, podría decir que es el mediano nivel en el manejo de versiones de los archivos. En realidad no tiene las fortalezas como podría ser un Nuxio, un Alfresco, en fin, que manejan versiones. Y también la personalización de la gráfica es algo compleja porque hay que aprender ahí a trabajar con plantillas XL. Hay que meterle estudio en realidad para poder personalizarla como uno quiere. Para hacer cosas básicas no es muy difícil. Ahora, la arquitectura de DSpace es lo que se presenta acá. Son tres capas básicamente. Una es la capa de storage o almacenamiento, la capa lógica del negocio y la capa de aplicación. Y acá lo que podemos ver son las tecnologías que están presentes dentro de una instalación de DSpace. Básicamente trabajamos en base de datos Postgre u Oracle, ya sea en sistema operativo Windows o algún tipo Unix como Linux, por ejemplo. Y bueno, la capa lógica del negocio es lo que nosotros vamos a utilizar dentro de nuestra organización.
Y en la capa de aplicación tenemos algunas herramientas que podemos habilitar para trabajar con DSpace. Una de ellas es la interfaz web, algunas herramientas estadísticas, y aquí tenemos algunas interfaces de interoperabilidad. ¿Cómo funciona DSpace? Hay una persona, un usuario que es el submitter o la persona que está ingresando registros al sistema. Acá se ve el flujo de archivos con su metadata, y esto es lo que se conoce como un ítem. El ítem se va integrando a las colecciones, y esas colecciones a su vez pertenecen a una comunidad, y este proceso es lo que se refiere a la administración. También hay otro personaje que aparece acá en DSpace, que es el curador de la colección, que en el fondo se está preocupando de ir actualizando los formatos en los cuales se guardan los distintos objetos digitales. Si es que alguna tecnología de visualización, por ejemplo, va a desaparecer, lo importante es que ese objeto sea actualizado a los formatos que se están utilizando en el minuto. Y finalmente tenemos a un usuario final aquí, que es el que está visualizando la información contenida en nuestro repositorio. Esto lo pueden encontrar en la página oficial de DSpace, ahí están los links, después lo pueden ver en la presentación. Acá tenemos un ejemplo del flujo de trabajo, cómo ingresamos un archivo o un objeto digital, un registro a la plataforma. Tenemos el ingreso a la plataforma a través de un login. Paso 1, subir contenido. En un paso 2 se describen los contenidos con los metadatos. Paso 3, se establecen los derechos de acceso. Paso 4, integración del contenido. Paso 5, verificación y estatus del documento. Y paso 6, publicación del documento. Este flujo de trabajo también es adaptable. Esa es la flexibilidad que nos presenta DSpace. Algunos puntos clave en la implementación de DSpace, algo que hay que tener siempre en cuenta es el recurso humano. Generalmente lo que se requiere, un equipo interdisciplinario de bibliotecólogos, personal administrativo, muchas veces también está ahí, directores que estén apoyando el proyecto, también los jefes de departamento, ingenieros y técnicos informáticos, que en el fondo son los que van a muchas veces a implementar o van a ser contraparte de empresas externas que implementen el software. En cuanto a los aspectos técnicos, hay que tener claro que los requerimientos técnicos del hardware, tener claro si vamos a trabajar con una plataforma nueva o vamos a reutilizar recursos de hardware. Si vamos a trabajar con virtualización, hay que tener claro la arquitectura de red. Si vamos a tener nuestro repositorio a través de Internet, que yo creo que es el 90% de los casos, o solamente en intranet. También hay organizaciones que usan DSpace para sus procesos internos solamente y no lo disponibilizan en la nube. Y la metodología de implementación también es algo importante. Algunos puntos clave a tener en cuenta como aspectos técnicos: en la documentación oficial de DSpace dice que el hardware mínimo en cuanto a RAM son 4 GB. Yo en general recomiendo un mínimo de 6 GB. Storage de 200 GB, dicen. Esto, en cuanto al storage, se tiene que hacer una proyección de acuerdo a las necesidades proyectadas a mediano plazo, o sea, unos 3 años. Y aquí hay un ejemplo de la arquitectura de una red en la cual se va a implementar DSpace. Esto pasa cuando hay ambientes con mucha seguridad de por medio, seguridad de acceso a las redes. Y acá vemos que tenemos separado el servidor DSpace del servidor de base de datos, y además tenemos una red de respaldo que también es muy importante, que nos permite tener siempre disponible una versión de los sistemas en el caso de que ocurra alguna catástrofe. En cuanto a los requerimientos de DSpace, ya se necesita trabajar con Linux o Windows. Aquí está este es el software que se utiliza, trabaja con Java, que es el lenguaje de programación sobre el cual está construido el núcleo de DSpace.
Apache Maven, Apache Ant, alguna base de datos de las que se ven acá, que es por PostgreSQL u Oracle, un motor de servlet, que puede ser alguno de estos. Nosotros generalmente utilizamos Apache y también Perl. Algunos tips de instalación que hay que tener en cuenta, que es lo que yo recomiendo, es contar con 3 ambientes de instalación. Siempre el de desarrollo, donde se hace la implementación en una primera instancia. Una vez que ya tenemos todo implementado en el de desarrollo, nos pasamos al aseguramiento de calidad o QA. Este ambiente nos permite ya simular el trabajo del repositorio en un ambiente de prueba y luego tener un ambiente de producción, el cual solamente se va a tocar en el caso de que se requiera hacer alguna actualización, y cada actualización debería pasar por cada uno de estos ambientes en primer lugar. Otra cosa que hay que tener en cuenta es de antemano ir viendo cuáles son los dominios con los cuales vamos a trabajar para los diversos ambientes de instalación. Acá tenemos un ejemplo de desarrollo, QA y producción. Estos dos ambientes, que es el de desarrollo y de QA, deberían estar disponibles solamente en entorno o en un ambiente de intranet. Y bueno, el de producción, acceso desde internet. Y en el caso de que no queramos que el repositorio esté disponible en internet, se puede restringir el acceso. En fin, ahí nadie lo vería, obviamente. En cuanto a la instalación y posterior continuidad operativa del servicio, es preferible contar con servidores desplegados en un ambiente virtualizado. Esto quiere decir que no estamos trabajando sobre servidores físicos, sino que trabajamos con máquinas virtuales, y esto nos da disponibilidad de snapshot, que son una foto del servidor que después se puede montar en el caso de ser necesario, o imágenes de respaldo. También tenemos, a través de estos ambientes virtualizados, la posibilidad de clonar servidores y otras ventajas. Y esto es crítico en el caso de algún contratiempo, alguna catástrofe. Es crítico poder levantar nuestros servicios de forma rápida. A través de los ambientes virtualizados esto se puede lograr fácilmente. Otro punto a tener en cuenta es proyectar con anticipación los recursos de hardware del servidor, y aquí ya tenemos un trabajo en conjunto con la gente de informática, y algo muy importante, clave también, porque significa un costo, es el tema del storage. Hay que determinarlo en función del crecimiento proyectado en el mediano plazo, ojalá. En cuanto a la forma de instalarlo, ya sea a través de una LAN externa a la organización, hay que contar con credenciales VPN. En ambientes Linux necesitamos contar también con credenciales de acceso al servidor, con capacidad de sudo o administrador, y es preferible trabajar con una interfaz gráfica para la instalación, porque eso acelera y facilita la instalación. Luego, en los ambientes de producción se puede eliminar esa interfaz gráfica para disminuir los riesgos a la seguridad. Y en el caso de instalar en ambientes Windows, contar con credenciales de acceso al servidor con capacidad de administrador. Hay una funcionalidad que tiene DSpace, que es el envío de mails de forma automática, ya sea por alertas cuando se sube un nuevo ítem, en fin, hay varias funciones ahí, cuando se registra un nuevo usuario. Y hay que contar con un servidor de correo, un SMTP ya configurado. En general, esto es tarea del área o departamento de informática o redes de la organización. Y bueno, hay que coordinarlo con ellos. Hay que coordinar la disponibilidad de configuración y recursos inherentes a la red de computadores de la organización. Y en general puedo decirles, después del trabajo que he venido realizando con profesionales bibliotecólogos, es que el informático puede ser el mejor aliado, el mejor amigo para nuestro proyecto, nuestro trabajo, o también se puede transformar en un dolor de cabeza más para nuestro avance. Es importante el
el trabajo en equipo, el trabajo mancomunado para lograr nuestros objetivos. Lo que voy a hacer ahora es mostrarles un servidor que tengo virtualizado en mi computador. Como ven, estoy trabajando con VMware. Tengo varios servidores en mi ambiente virtualizado y uno de ellos es DSpace en Windows. Lo que están viendo acá es una instalación fresca de DSpace. Viene preconfigurado para trabajar con este tema. Esto es lo que se ve cuando uno recién instala. Yo me di el tiempo de subir una comunidad, crear una comunidad de prueba. Como ven, la interfaz está en inglés, y es porque el navegador que estoy utilizando en este minuto está en inglés, pero también si mi navegador está en español, automáticamente el sistema reconoce el idioma español y me muestra el repositorio en idioma español. Acá tenemos, bueno, en el costado izquierdo tenemos el cuerpo de la interfaz que nos muestra, acá nos está mostrando la comunidad, algunas opciones de filtrar o de listar, ya sea por autores, título o materia. Todo esto es customizable. Nos presenta un cuadro de búsqueda avanzada. Tenemos la comunidad, que en el fondo es podría ser algún área temática, algún área funcional de nuestra organización. Y tenemos algunas colecciones dentro de esta comunidad. Hay una sola colección creada en esta comunidad, que es la colección 1, y tiene un registro subido a esta colección. Si yo entro al registro, voy a ver una descripción de la URI. Esta es la sección del handle que uno se contrata y uno puede tener un handle persistente. Nos va mostrando algunos metadatos básicos. Esto también es customizable o personalizable de acuerdo a lo que nosotros queremos mostrar. Podemos mostrar el registro completo. Acá nos está mostrando los campos Dublin Core, que son los que se han ingresado. Y bueno, hay muchos más, obviamente, más metadatos que se le pueden ingresar al registro. Acá nos está dando un fichero, nos está mostrando el fichero, ya sea pinchando encima de esta miniatura o a través del link. Nosotros podemos acceder al documento digitalizado. En el lado derecho de la pantalla, esto también es circunstancial de acuerdo al tema que estamos utilizando. Nosotros tenemos algunas opciones de navegación y algunas opciones administrativas. Si yo me logueo en el sistema, me van a aparecer las opciones administrativas, y acá ya puedo ir, de acuerdo a mis permisos, ir configurando algunas cosas. Por ejemplo, las personas se refiere a los usuarios que están registrados. Como ven acá, solamente hay un usuario que soy yo. Ahí me inscribí como administrador. Y bueno, también tenemos la opción de ir viendo, por ejemplo, acá tenemos los registros de metadatos. Este es el estándar que estamos utilizando. Nosotros podríamos crear nuestro propio estándar o extender el estándar Dublin Core que viene por defecto. También podríamos incorporar otros estándares a DSpace. Acá lo que se ve, esto está sin formato porque hay un problema aquí, me parece, con una instalación anterior que tenía, con las claves de idiomas. Esto también es configurable. Para hacer la prueba de subir un ítem, voy a entrar a la colección 1 y voy a enviar un ítem a esta colección, y acá empieza el flujo de trabajo. Como ven, por defecto les muestra cuál es el flujo de trabajo que viene predeterminado. Voy a decir que este registro va a quedar publicado. Tengo que entrar a ingresar algunos datos que son obligatorios.
Con UTF-8 tenemos la opción de trabajar con diacríticos. Voy a poner un título. Nuevamente el año. Y hay algunos campos que son opcionales. Bueno, esta lista también hay formas de desplegarlas. Pueden ser listas desplegables, checkbox, en fin. Vamos a seleccionar alguno, el idioma. Paso siguiente. Nos da aquí algunas palabras claves. Vamos a seleccionar una categoría temática de las que tenemos ya predefinidas. Voy a seleccionar cualquiera, ¿no? Y queda ingresada. Algunos otros metadatos. Y luego nos da la opción de subir algún documento. En este caso estoy subiendo un PDF, podría ser una imagen en JPG, en fin, un Word. Nos dice que podemos revisar el envío para que verifiquemos que los metadatos que estamos ingresando son los correctos. Nos muestra al final la licencia, que también podemos configurar para que no la muestre o que muestre el texto que nosotros queramos, el texto de la licencia. Se completa el envío y el ítem ya fue subido al sistema. Si nos vamos de nuevo a la colección, aparece el título 2, los envíos recientes van apareciendo ahí en el orden del más nuevo al más antiguo. Y acá ya tenemos nuestro objeto digital publicado. Eso es básicamente el funcionamiento muy por encima de lo que es DSpace. Tiene muchas características importantes que nosotros podemos ir viendo acá navegando. Podemos cambiar, como les digo, el look and feel del tema, la apariencia, y les voy a mostrar algunos sitios que ya están publicados en internet. Bueno, tenemos el demo oficial de DSpace con la interfaz XMLUI, la podemos encontrar acá, en esa URL. El sitio de CEPAL, como ven, esta interfaz también es XMLUI y fue modificada. Prácticamente no se parece a lo que vimos recién, está muy customizada. El Banco Mundial, por ejemplo, también tiene, acá se aprecia un poco más lo que es DSpace, más de lo que viene por defecto en realidad. Como ven, hay miniaturas que tienen relación con el documento que se subió. El repositorio académico de la Universidad de Chile también está como ejemplo. Tenemos también repositorio académico de la Universidad Católica de Temuco, esto en Chile. También le pueden dar una mirada. Como ven, esta interfaz se parece mucho más a los temas que vienen por defecto en DSpace. Acá tenemos el repositorio digital de Corfo, esto en Chile también. Y aquí hay un ejemplo de un ambiente intranet, esto no lo van a encontrar publicado. Disculpen, era el repositorio de la Dirección de Presupuestos de Chile. Antes de terminar, me gustaría mostrarles, bueno, aquí están los mismos repositorios que están funcionando en internet. Acá tenemos la lista de un registro del Banco Mundial. Y como ven, es bastante customizable, muy personalizable la interfaz de despliegue de los datos. Cada organización tiene sus propias necesidades y eso es lo bueno de DSpace. Lo pueden adaptar de acuerdo a sus características propias. Acá tenemos funcionando el de la Universidad Católica de Temuco, el de la Corfo. Como ven, también integra algunas novedades ahí en cuanto al diseño o a la interfaz. Esta es la página
oficial del sitio de DSpace. Acá van a encontrar de todo, todo lo que necesitan, información, acceso a, por ejemplo, a las últimas versiones. Hay acceso a las listas de mail de DSpace que están distribuidas por niveles o necesidades de consultas. Tenemos para resolver problemas en cuanto al software, el DSpace Tech, o para desarrolladores DSpace Devel. Como les digo, es muy buena el soporte que da la comunidad para resolver inconvenientes. Y acá tenemos la documentación de DSpace, que es la documentación oficial, con la cual ustedes pueden dar una mirada a todas las versiones que están disponibles y entrar al índice con toda la información en cuanto a las características, a la instalación de DSpace. Aquí está el manual, obviamente está en inglés, no está en español, pero en general es bastante comprensible y si buscan la información en español probablemente también la van a encontrar. ¿Qué más? Bueno, acá está la demo online que pueden ustedes ingresar. Vamos a ingresar a la interfaz XML UI. Tienen que ingresar con un nombre de usuario y contraseña. Si quieren entrar a la interfaz administrativa, ahí pueden darle un vistazo ustedes mismos, ir jugando, ir viendo qué es lo que ofrece. No hay problema porque esto está en los servidores de dspace.org, como vemos. Y aquí ya pueden ir jugando con las herramientas administrativas, cómo funciona, darle un vistazo. Por ejemplo, acá tenemos estadísticas de uso, a ver, está abajo. Y vamos a ver, aquí aparecieron las estadísticas de búsqueda, por ejemplo. Nos da información bastante básica, pero que nos hace una idea de cómo está siendo utilizado nuestro repositorio. Nos podemos ir cambiando de idioma. Y bueno, eso es lo que les puedo mostrar de DSpace. Si tienen alguna consulta, por favor, no hay ningún problema. Yo, si puedo respondérselas con todo lo que sé, estoy disponible. Así que, bueno, muchas gracias y bueno, espero que les haya servido esta presentación, que hayan visto un poco lo que puede hacer DSpace, qué es lo que ofrece y sobre todo el contexto de qué es lo que significa implementar un repositorio de este tipo. Perfecto, Hernán, muchas gracias, excelente presentación. Tuvimos además mucha gente, mucho público hoy día, así que muchas gracias también por estar con nosotros este día. Y ahora hay algunas consultas que le queremos hacer a Hernán, las tengo por acá. Claro. La primera, Hernán, pregunta por el nivel de dificultad en la instalación. Si es intermedia, si es muy difícil la instalación a nivel local. Creo que mi respuesta sería un poco sesgada porque he trabajado mucho tiempo en este tipo de tareas, entonces probablemente para una persona que no tiene conocimientos profundos de Windows, administración de servidores o instalación de software, sería algo un poco complicado, muy difícil, tendría que dedicarle mucho estudio, pero para una persona con un nivel de conocimientos informáticos, creo que es de mediana complejidad. No es lo más difícil la instalación en realidad de DSpace, lo más complicado muchas veces es definir primero toda la etapa previa, que es hay que determinar, por ejemplo, si vamos a migrar datos de una aplicación a otra, qué es lo que se va a migrar, hacer lo que es el mapeo de los metadatos, hacer las equivalencias en cuanto a los formatos o a los estándares que vamos a estar migrando. La etapa
de la etapa de implementación en realidad del levantamiento también es clave. Yo creo que ese es el foco principal. La tarea de implementación del software es abordable, pero hay que dedicarle bastante estudio en definitiva. ¿Sí? Sí, Hernán, sobre el mismo tema tenemos a Eudis, nuestro ponente la semana pasada con el Sí. tema de OpenKM, y nos consulta respecto al tiempo. ¿Cuál es el tiempo promedio que toma la instalación? El tiempo promedio de ¿Sí? instalación, para hacerlo con detalle, si uno se mete ya en temas más de configuraciones más elaboradas, yo creo que con eh, un día, un poco más de un día, dependiendo de la capacidad o el entrenamiento que tenga la persona en sistemas informáticos. Perfecto. Generalmente cuando es ambiente Linux, muchas veces es complicado para alguien que no se maneja en ese tipo de ambiente. Muchas veces también la documentación tiende a ser confusa. Si uno se guía por la documentación oficial al principio, pero cuando uno lo hace ya muchas veces en realidad lo puede hacer muy rápido. Ok. Más que nada el valor donde hay que poner la mayor atención en la etapa anterior, que es el diseño de la solución. Eso es lo clave, porque después todo eso se traspasa al sistema. ¿Mm? Perfecto. Sobre el mismo tema de instalación, Fernando Ariel López, que está por ahí, nos consulta si hay que compilar mucho código fuente o hay algún auto ejecutable. Se ejecutan algunos comandos, ¿Ya? no sé si están viendo la pantalla que tengo ¿Estamos viendo, acá. sí? ¿Sí? Sí. Por ejemplo, acá en la pantalla, en la documentación, en la sección de instalación, nos da algunas recomendaciones de hardware, también los prerequisitos de software que hay que tener. Aquí nos dice, por ejemplo, el sistema operativo. Y acá tenemos la lista de software que nosotros tenemos que instalar de forma previa para instalar DSpace. Aquí hay algunos temas un poco más complejos, como es la red de computadores. Muchas veces tienen algunos equipos entre medio, como es el firewall, algunas veces tienen proxy, y las redes complejas con alta seguridad perimetral, nos vamos a encontrar con este tipo de barreras, digámoslo así, y hay que hacer algunas configuraciones complejas. Por eso muchas veces nosotros no somos los que controlamos estos detalles y lo hace un informático o un encargado de red, que es el que está viendo todos estos temas, y con él nosotros tenemos que entendernos, pero sí lo importante es que nosotros sepamos explicarle qué es lo que necesitamos hacer con nuestro sistema. Hay que embarcarlo en este proyecto desde el comienzo. Acá vemos el motor de base de datos que vamos a utilizar en general para algunas organizaciones medianas o pequeñas o grandes también. PostgreSQL es la alternativa, y para corporaciones o ya con ambientes donde cuentan muchas veces con motores de base de datos instalados, no quieren instalar uno nuevo, se utiliza también Oracle. Perfecto, Eh, Hernán. Acá van Tenemos, a encontrar las instrucciones de instalación. Es cosa de estudiarlas y, bueno, meter mano y ponerse a practicar, ¿no? uh-huh. Hernán, tengo otras consultas también de Audis y nuevamente Fernando Ariel López, que más o menos plantean lo mismo. De alguna forma, ¿en qué se diferencia DSpace de, por ejemplo, Greenstone o Resource Space o otros sistemas que puedan servir como sistema de repositorios? ¿Cuáles son los puntos fuertes? Si ya lo mencionabas, pero ¿cuál es la diferencia particularmente con estos sistemas? Mira, yo no he tenido la oportunidad de verlo empíricamente. No he instalado los sistemas mencionados. He instalado Nuxio, he instalado, que en realidad es un SM, se sale un poco abarca mucho más que el DSpace. Entonces no podría dar una opinión certera, acabada y bien informada sobre la diferencia con los otros sistemas.
creo que eso requiere una comparación fina, hecha a conciencia, y lamento no poder darle retroalimentación con respecto a esos otros sistemas. Sí sé que hay alguna página web por ahí donde se han analizado, creo que por acá la tengo. Bueno, les voy a mandar el link una vez que lo encuentre. Pero sí hay una página que vi hace poco donde se compara DSpace con otros sistemas, con varios en realidad, y que no caen muchas veces bajo la misma categoría. Perfecto. De todas formas, si queremos seguir la conversación, pueden ingresar a comunidad, a la comunidad Aprender 3C, de ahí también ir comentando, ir aportando sobre el tema. Tenemos otra consulta acá. Claro. Si has utilizado las funcionalidades de DSpace para preservación digital a mediano y largo plazo. No, yo por lo menos en los proyectos que he participado, he participado con Prodigio Consultores en lo que se refiere a DSpace. Con ICA Atom he trabajado con la Alberto Hurtado, la Universidad Alberto Hurtado. No he visto aplicado ese tema. Bueno, como decía, el manejo de versiones en DSpace es algo que se viene recién ahora. Yo creo que hay otros software que lo hacen mucho mejor y que son especializados en realidad en el manejo de versiones. Yo sé que Nuxio lo hace, por ejemplo. Okay. Así que yo creo que esa es una debilidad de DSpace para esos fines. Bueno, Hernán, al parecer no hay más preguntas. Ok, Cristian. Sí. Muchísimas gracias nuevamente por la presentación. De verdad fue muy provechoso ver ahí cómo funciona DSpace y sin duda también toda la parte previa de planificación de lo que es el proyecto como tal. Así que gracias nuevamente, Hernán. Y también invitar a la gente, a nuestros espectadores de hoy, a comentar también en las redes sociales, a través de Twitter, utilizando el hashtag Aprender3C, en Facebook y por supuesto en la comunidad aprender3c.org. Ok, muchas gracias, Cristian. Gracias a ti, Hernán. Les cuento para finalizar que la próxima semana seguimos con el tema de software libre e implementaciones y tenemos otro colega informático, también chileno, que es Carlos Córdoba, que nos hablará sobre Buffine, ¿ya? Buffine es un sistema de descubrimiento de colecciones open source y Carlos nos guiará de alguna forma en cómo utilizarlo, las potencialidades que tiene y cómo puede conversar con distintos sistemas para crear una biblioteca única en diferentes instituciones. Y también utilizando las herramientas 2.0 que el sistema nos provee. Así que lo esperamos el próximo martes, 7 horas chilena, 8 horas argentina. Recuerden que está toda la información en nuestra página web, en las redes sociales. Así que por mi parte me despido de Fernando Gabriel, Fernando Ariel, un abrazo. Y ojalá que sigamos ganando en el Mundial. Nos vemos pronto. Aprender ese idioma, y aquí hago algunas definiciones para los colegas que no están metidos 100% como especialistas en esa área. Luego voy a hablar un poco de la información en las organizaciones para empezar ya a meternos en el tema de qué significa el trabajar con la información. Luego hablar de tecnologías y herramientas de software, qué es lo que tenemos disponible en este minuto. También hablar qué implica trabajar en proyectos de implementación de software. Como les digo, mi especialidad es la informática y me gustaría a mí en esta presentación darles la visión que tiene un ingeniero en informática o un especialista en informática en estos temas. Yo sé que nos topamos en nuestros campos de aplicación de nuestros conocimientos, nos topamos en muchas cosas y creo que es bueno hacer una visión general de
cuáles son las etapas de los proyectos de implementación de software. Luego haré la presentación de DSpace. Vamos a hablar un poco de la historia, algunas características importantes que hay que tener en cuenta. Luego haré una demostración de qué es lo que implica la implementación de DSpace. Voy a dar algunos tips ahí para que tengan en cuenta en cuanto a las instalaciones. Demostración de una implementación de DSpace en un servidor local que tengo aquí instalado en mi computador. Y finalmente, algunos ejemplos de repositorios digitales que ya están implementados en DSpace alrededor del mundo. Y bueno, espero que sea de provecho para toda esta presentación. Como les decía, iba a partir con algunas definiciones que son importantes tener en cuenta. ¿Qué es lo que significa, por ejemplo, un dato? Es una representación simbólica, ya puede ser numérica, alfabética, algorítmica, etcétera, de un atributo o variable cuantitativa. Los datos describen hechos empíricos, sucesos y entidades. Hola, muy buenas noches. ¿Se escucha bien? Aló, Cristian, yo te escucho bien. Estoy consultando a los chicos, a Fer por ahí. A ver si me responden. Aló, aló, si alguien está en el chat, me puede responder, ¿se escucha bien? Nadie me responde. Está llegando atrasado. Así parece. Ya, me dicen que se escucha bien, así que comencemos. Bueno, antes de comenzar, una pequeña libertad, felicitar a los colegas de Uruguay y Colombia, que hoy día pasaron a la segunda fase, octavos de final del Mundial. Parece que este es el Mundial de los latinoamericanos, esperemos que así sea. Estoy acá en un improvisado espacio, me ha tocado correr, pero da igual porque acá el actor principal es Hernán, a quien presento. Bueno, amigo, hemos trabajado en algunas cosas por ahí juntos. Hernán es ingeniero civil en computación informática, es además diplomado en estrategia y control de gestión. Y desde el año 2006 se desempeña en forma continua en organizaciones públicas y privadas, asumiendo diversas funciones desde la ejecución de proyectos de implementación hasta la dirección y gestión organizacional. Bastante experiencia en el área, yo sé que ha trabajado con varias bibliotecas, en el Museo de la Memoria también, Biblioteca Nacional por ahí. Y hoy día Hernán nos va a hablar sobre DSpace, que muchos de ustedes probablemente hayan escuchado o conozcan. Es un sistema de código abierto para desarrollar repositorios digitales. Hernán hoy día nos va a hacer una breve introducción al sistema, ¿ya? Repasando un poco la historia y la evolución del sistema. Explicará también las características básicas que tiene y abordando aspectos estratégicos de cómo llevar a cabo un proceso de implementación. Para finalizar con un demo donde nos mostrará en definitiva cómo se utiliza el sistema, ¿ya? Hernán es especialista, como les digo, en el tema, así que por favor todas las consultas que tengan las pueden hacer en este espacio, vía Twitter, vía Facebook, o bien en nuestra comunidad, en nuestro sitio web aprender3c.org. Sin más preámbulos, entonces, dejo con ustedes a Hernán. Ok, Cristian, muchas gracias. Muchas gracias por la presentación. También me sumo a tus palabras de felicitación a todos los amigos de Uruguay, Colombia, que clasificaron hoy día al Mundial. Y en realidad eso es súper bueno para todos los latinoamericanos en general. Así que muchas felicitaciones. Agradecer también a Cristian y a todo el equipo
de Aprender 3C por la invitación a conversar un poco y contarles de este software que es DSpace. Trataré de hacer un breve repaso dentro del tiempo que tenemos disponible para que conozcamos las principales características del software y nos metamos y nos adentremos un poco en sus capacidades y qué es lo que ofrece y lo que podemos obtener de él. Aquí lo importante es destacar que el dato no constituye información alguna si es que no se le da un significado. Después, la definición de información que hay que tener en cuenta es que es un conjunto organizado de datos procesados que constituye un mensaje que cambia el estado de conocimiento del sujeto o sistema que recibe dicho mensaje. Después, ¿qué es lo que se entiende por documento? Es un testimonio material de un hecho o acto realizado en el ejercicio de sus funciones por instituciones o personas físicas, jurídicas, públicas o privadas, registrado en una unidad de información en cualquier tipo de soporte, ya sea papel, cintas, discos magnéticos, fotografías, etcétera, en una lengua natural o convencional. Yo creo que eso es la base que debemos tener en cuenta para entender de qué estamos hablando. Me disculparán si las definiciones no son las académicas, pero desde el punto de vista general creo que representan bien cada uno de esos conceptos. Luego, si hablamos de repositorio, podemos decir que es básicamente el lugar donde se guarda algo. Luego, repositorio digital, estaríamos hablando de un sitio web centralizado donde se almacena y mantiene información digital, habitualmente base de datos o archivos informáticos. Pueden contener los archivos en su servidor o referenciar desde su web al alojamiento originario. Aquí ya nos metemos en conceptos que son los que engloban este sistema DSpace, que es del cual voy a hablar en un momento. Gestión documental, conjunto de normas técnicas y prácticas usadas para administrar el flujo de documentos de todo tipo en una organización, permitir la recuperación de información desde ellos, determinar el tiempo que los documentos deben guardarse, eliminar los que ya no sirven y asegurar la conservación indefinida de los documentos más valiosos aplicando principios de racionalización y economía. Teniendo claro eso, empezaremos a hablar de la información en las organizaciones. Para mí, esto es algo que yo así lo entiendo, la información es casi un activo en las organizaciones de hoy en día. Y no me refiero a partir con una PPT, para luego continuar con una demostración práctica de lo que es el software y luego también, bueno, disponible para contestar todas las consultas que vayan saliendo. Así que bueno, aquí estamos viendo la agenda que preparé con el fin de dar un contexto a esta presentación. Bueno, como les comentaba Cristian, yo soy ingeniero civil en informática, soy un profesional que me ha tocado trabajar en estos temas. Casi por casualidad de la vida empecé trabajando en la Biblioteca Nacional y ahí empecé a trabajar mucho con profesionales bibliotecólogos, también otros colegas informáticos también. Y bueno, tuve que aprender desde el comienzo todo el lenguaje, todo lo que implica trabajar en una biblioteca y después en el camino también aprender sobre otros tipos de servicios de información como son centros documentales, también el Museo de la Memoria, en fin. También he trabajado con archivos y siempre en el contexto de los software con licencia open source. Bueno, voy a partir primero haciendo algunas definiciones. Me van a disculpar los bibliotecarios aquí o los que son especialistas en los temas. Para mí es importante hacer algunas definiciones en cuanto a conceptos que probablemente algunos profesionales que no somos especialistas en el área de la bibliotecología o más de lleno ya en la información, nosotros necesitamos muchas veces